que hacen que la gente se te ponga en contra. No es la gente, es lo que está detrás de la gente haciendo que te quieran maldecir, haciendo que te quieran entorpecer, o a veces hasta vos mismo y yo somos personas potencialmente influenciables. El ser humano es una persona potencialmente influenciable. Cuando viene el Espíritu Santo, tenemos una influencia. Usted ahora, yo le pregunto, ¿quién de los que está acá está bajo la influencia del Espíritu Santo? Cuando uno está bajo la influencia del Espíritu Santo, ocurren cosas. La Biblia dice, espérese un ratito, después ya seguimos leyendo, pero déjeme decirle esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad o fidelidad. ¿Qué más? Templanza, que en otra versión es dominio propio. Fe, no sé si dije fe. Paciencia, también. Entonces, cuando viene, diga conmigo, los espíritus influencian. Usted sabe que usted tiene cuerpo, alma y espíritu, o al revés, usted es espíritu, alma y cuerpo. Lo que decís, cómo pensás, cómo mirás, cómo haces las cosas, transmite una influencia. Todo lo que sos vos transmite una influencia. Cómo te vestís, transmite una influencia. Por ejemplo, usted va a ver en la gente que se agrupa por modas. Vio que hay gente que se viste todo de negro. Hay gente que se viste con un peinadito para acá. Hay gente que se pinta el pelo. Hay gente que escucha rock. Hay gente que escucha cumbia. Todo lo que vos sos está transmitiendo una influencia porque lo que vos sos está cargado en tu espíritu. Entonces vos sos una persona con influencia. Diga conmigo, soy una persona con influencia. Ahora, el ser humano no puede influenciar. El ser humano está con una influencia o con una autoridad delegada. Nosotros somos seres potencialmente influenciables. Es decir, a mí me influencian, yo me dejo influenciar y de lo que a mí me influencian, yo continúo siendo influencia para otros. Por ejemplo, usted va a ver en la casa, papá es de un cuadro, un hijo, y tiene dos hijos. Papá es de un cuadro y mamá es de otro cuadro. Por lo menos uno le sale bien al papá. Y otro le hace la contra porque le sigue la corriente a la mamá. Pero ¿quién le influenció desde chiquito? No, vos tenés que ser de este equipo porque este salió campeón, ganó 29 copas, es campeón del mundo 5 veces. Y la mamá le dice, no, pero ese ganó, sí, pero siempre que juega contra nosotros siempre pierde, así que le tenemos de hijo. Y ahí está, la mamá influenciándole a un nene y el papá influenciándole a otro nene. Y resulta que el nene empieza a decir, a ver, ¿qué me conviene? ¿Qué le gusta más a mi corazón? ¿Ser como mi papá me dice o ser como mi mamá me dice? Y entonces el nene agarra una influencia y después se convierte en lo que él dejó ser influenciado. ¿Me hice entender? Entonces nosotros estamos bajo influencias, somos potencialmente influenciables, pero a la vez Dios nos hizo con capacidad de influenciar. Mi pregunta en esta noche es, ¿cuál es la influencia que usted está dando? ¿Cuál es la influencia que está dando? Otra influencia que puede venir a nosotros, uno se puede en la mente engañar y decir, no, yo no estoy dando ninguna influencia. Eso también es una influencia. Porque cuando vos estás con alguien que viene con fe y que te dice, vamos a hacer esto, vamos a predicar, vamos allá, vamos a orar, y tu influencia es estar en estacionamiento espiritual. Tu influencia en ese momento es estar quieto, es estar sin fe, es estar sin ganas, es estar esto y lo otro. Entonces viene otro con otra influencia. Y ahí llega un momento que ambos tienen que elegir. O uno le contagia al otro, o el otro que tiene fe le contagia al que está estacionado, o ninguno de los se contagian y toman caminos distantes, separados.
pero la influencia siempre está. Uno permanece con influencias. No sé si me explico. Entonces, no tenemos nosotros lucha contra la gente. La gente no es la que está haciéndonos la contra. La gente no, ahora ya no. Ahora son los demonios que están ahí. Interfiriendo para que dejes de orar, interfiriendo para que dejes de predicar, interfiriendo para que no hagas tu propósito, tu ministerio. Cuando Dios te da un ministerio, hay que cumplirlo. Pablo le decía a Timoteo, te encomiendo que cumplas tu ministerio. Mírele a alguien y dígale, cumplí tu ministerio. ¿Qué peligros hay cuando uno no cumple el ministerio? El evangelio se torna un aburrimiento. Cuando alguien no cumple el ministerio, el evangelio se torna un aburrimiento. Y esa influencia que nosotros fabricamos, le pasamos al otro hermano de la iglesia, consciente o inconscientemente, y le estamos transmitiendo el evangelio aburrido que yo estoy viviendo. Pero no que el evangelio sea aburrido, no que el evangelio sea un estado de derrota o un estado de estancamiento, sino que yo lo convertí en eso. Y entonces, como yo lo convertí en eso por mi falta de fe, por mi falta de interés o por mi falta de pasión, yo transmito eso cuando el evangelio dice que es justicia, es gozo y es paz. Entonces, cuando el evangelio se te está poniendo aburrido, pesado, denso, es porque lo transformaste en algo que no es. Entonces, por eso Pablo le decía, no te detengas, no te rindas. Has pecado, levántate. La gracia te fortalece. ¿Tienes errores? Levántate. Dios puso dones en vos. ¿Acaso no sabes que Dios ya sabía que te ibas a equivocar? Claro que Dios lo sabía. Así que conociendo eso de antemano, como Dios te conoce de antemano, levántate, cumple tu ministerio. Dios está contigo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque si no avivas el fuego, el evangelio está aburrido. El que llamó a intercesión, a intercesión. El que llamó a predicación, somos todos, a predicación. El que llamó a discipulado, a discipular. El que llamó a liberación, a liberar. El que llamó a sanar, a sanar. Porque si no, se estanca y el diablo comienza en las aguas estancadas, comienza el diablo a hacer cosas que nosotros no nos damos cuenta. El estancamiento es muy peligroso. Ahora sí, seguimos leyendo. No sé ni dónde quedamos. Edom. Ya van a entender por qué les dije todo eso antes. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, Edom fue un enemigo del pueblo de Israel. Pero aunque nos hemos empobrecido, volveremos a edificar lo arruinado. Fíjense cómo piensa Satanás. Él no se rinde. Diga conmigo, el diablo no se rinde. Yo tampoco. Yo menos que el diablo. Fíjense cómo piensan los enemigos que hoy son los demonios. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, ¿y saben por qué se empobrece el diablo? ¿Cuándo se empobrece Satanás? ¿Cuándo se enriquece quién? Cuando la iglesia se enriquece, el diablo se empobrece. Porque donde está la iglesia en las riquezas del Señor, la pobreza que es del diablo no está. Ahora, cuando el diablo se enriquece, quiere decir que la iglesia le está dando territorio que no le pertenece. ¿Me entiende? Entonces dice acá, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ay, la iglesia nos dio un dolor de cabeza en el 2018. La iglesia del Calafate conquistó todos territorios que teníamos, pero no importa, dice él. No volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré. Eso es para tus enemigos, ¿eh? ¿Lo toma o no? Ellos se edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán. Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel.
Vamos a leerlo de nuevo. Y el 5, y vuestros ojos lo verán. Diga conmigo, mis ojos van a ver esta profecía. Y dice acá la profecía, sea Jehová engrandecido más allá de los límites que la iglesia conoce. Eso significa, sea engrandecido más allá de los límites que la iglesia conoce. ¿En qué nos está invitando este versículo? Rompe los límites. Rompe los límites. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Sal de tus límites. Lleva la luz a otros lugares. No le dejes al diablo que gane territorio. No le dejes a Edom que se levante. Edom es el hermano, como le decía, de Jacob, Esaú. Y cuando Israel se iba de la esclavitud para la tierra prometida, que es otra de las cosas que este demonio hace, cuando Israel se iba para la tierra prometida, Edom se le puso en el camino. Y Dios le dice a Jacob, a Israel le dice, decile al que era tu hermano, decile a este que ahora se levanta contra vos, que te deje pasar, que vos no le vas a quitar nada. Pero dice que Edom se puso en el camino de los hijos de Dios hacia la tierra prometida y no les dejó pasar. Por eso dice acá la Biblia que cuando Edom se quiere levantar, Dios a través de la iglesia lo va a volver a derribar. Pero si hay una iglesia inactiva, si hay una iglesia que no se levanta, si hay una iglesia que tiene la tierra prometida al frente, pero todavía está lamentando Egipto que dejó y todavía tiene la doble mente de decir, me voy para mi ministerio, Señor, me mostraste que voy a liderar gente, no solamente me mostraste que me vas a dar una buena casa, voy a ser profesional de tal cosa, de aquella cosa, me van a esto, lo otro, no. Si el Señor te trajo acá es para que lo bueno que hay en vos sea multiplicado en otras personas. Para que haya muchos, no sé, voy a decir un nombre. No sé si hay acá algún ungido de nombre Matilde, una ungida. No hay ninguna, pero yo le hago para que usted entienda. Si hay alguna ungida Matilde acá, lo bueno que Dios puso en Matilde es para que muchas Matilcitas más vengan. Lo bueno que Dios puso en Juan es para que muchos más Juanes vengan o Juancitos vengan multiplicados. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hubo en tu mamá Eunice y en tu abuela Eloida. O sea, Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, el mejor que tenía, porque cuando Pablo le decía, anda a predicar, anda a hacerte cargo de aquella iglesia, anda a hacerte cargo de aquellas personas, les mandaba carta y le decía a la gente, lean, al encargado de esa iglesia, al obrero, al pastor le decía, lee la carta, hacerle entrega y que lea. Y cuando el pastor leía o el encargado leía o el apóstol de ese lugar leía, la carta decía, de mi propio puño y letra escribe Pablo. Y decía, va Timoteo, recíbanle como que soy yo mismo. Eso quiere decir, Pablo está diciendo, lo que soy yo ya se multiplicó en Timoteo. Si ustedes reciben a Timoteo, están recibiendo a un mini Pablo. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces quiere decir que de esto se trata el evangelio. Y Pablo daba testimonio de Timoteo y le exhortaba a él y le decía, tu mamá fue una persona llena del Espíritu Santo, tu abuela lo fue, con fe no fingida. Diga conmigo, fe no fingida. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Santiago nos completa el concepto de la fe cuando dice que la fe es acción. Diga conmigo, la fe es acción. No es un pensamiento de que algo bueno va a ocurrir. No es solamente que yo recibí una promesa de que el Señor va a extender mis límites más allá. ¿Lo va a hacer? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay algo que yo tengo que hacer a partir de esta palabra. O sea, la fe no solamente es la esperanza de que va a ocurrir algo bueno, sino es seguir la voz del Espíritu Santo con acciones concretas hacia esa palabra que Él me dio. Eso es la fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo,
aviva el fuego del don de Dios que hay en tu vida por imposición de mis manos. Yo el otro día le enseñé que cada vez que usted recibe imposición de manos, está recibiendo una veraca, un barak, una impartición. Y Pablo bendijo a Timoteo con imposición de manos, y el fuego del don, del evangelismo, del apostolado, de los milagros, estaba en Timoteo por la imposición de manos de Pablo. Y Pablo le decía: cuidado, Timoteo, que no se te apague ese fuego. Cumple tu ministerio. Y el mayor ministerio que Timoteo tenía era uno de los que Pablo tenía, ser evangelista. Pablo era apóstol, evangelista. Y le dijo a Timoteo: el fuego del don de Dios que está en tu vida es por imposición de mis manos. Dios te puso al lado mío para que no se termine este ministerio. El ministerio de Pablo era abrir la salvación a todos nosotros los gentiles. Pedro y todos los apóstoles se encargaron de la parte de los israelitas, del pueblo escogido por Dios. Pedro en la casa de, si no me equivoco, no es Cornelio, creo que era Cornelio, no me acuerdo ahora, pero Pedro es el primero que predica a un gentil, pero luego de Pedro ya Pablo fue destinado a los gentiles. Ese es el ministerio de Pablo, el evangelismo a los gentiles, y por eso estamos hoy acá. Porque un día un hombre entendió: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Eso es lo que está diciendo la escritura acá. Porque el judío tradicional creía que la salvación solamente era para ellos. Pero Dios, Jesucristo en la cruz, abrió los brazos para recibir a todo aquel que en el mundo ahora quiera creer en él. Y le encargó ese mensaje a Pablo, y Pablo se encargó de hacer que los límites de Israel, la salvación que viene por Israel, pero salga de los límites y llegara hoy, en el año 2018, a la Argentina, y precisamente en este lugar, por causa de Pablo y de unos 50 discípulos que él tenía, que la Biblia pone ahí. Por esos 50, todo el mundo gentil, y después todos nosotros hoy tenemos la bendita palabra del Señor. Pablo no te conoce, pero te va a conocer. Y seguramente el Espíritu Santo le va a decir, y cada uno de los gentiles que está, gentiles por decirlo de una manera, no judíos, gente no judía que hoy partió con el Señor o ayer o va a partir, seguramente el Espíritu Santo le dirá: mira, ahí entra uno, fruto de haber hecho caso al ministerio. Entonces Pablo impone las manos, le da a Timoteo el ministerio del evangelismo y le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque al no cumplir el ministerio, el evangelio, nosotros lo hacemos aburrido. Entonces es un peligro. Sea Jehová agradecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué le pasó a Obed-edom? Cuando Obed-edom recibe la presencia de Dios en su casa, ¿dónde quedó la noticia? Dice que él recibe la presencia de Dios, y ¿qué empezó a pasar en su casa? Todo lo que tenía Obed-edom era bendecido. Todo lo que tenía Obed-edom fue bendecido. Pero fue tan grande la bendición que la noticia empezó a correr. ¿Y hasta dónde llegó? Todo el país se enteró, incluyendo el presidente de ese país en ese momento, o el rey. O sea, la presencia de Dios vino a él y rompió los límites. Vas a darte cuenta que no solamente fue que bendijo a él, sino que por el testimonio de él, la nación completa fue bendecida. Porque muchas veces no te estás dando cuenta, cuando leemos esa escritura no nos damos cuenta, porque la Biblia como que resalta mucho que Obed-edom y su casa fue bendecida. Pero en realidad el plan de Dios era que Israel supiera que la presencia de Dios quería abarcar y bendecir a toda la nación. Al mirar el testimonio de Obed-edom, el testimonio de él y su familia se hizo
conocido en todo el país. Y si usted me pregunta, ¿cómo es la mejor manera de predicarle a un inconverso? ¿Cómo se le predica, o no sé si a un inconverso? ¿Cuál es la mejor manera de predicar a una persona? ¿Con qué? ¿Con el testimonio? El testimonio tuyo y el mío es la mejor manera de predicarle a una persona. Cuando algunos dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, o sea, y algunos muchas veces detrás de esa frase no han hablado su testimonio. Entonces algunos dicen, pasan 3 años en el trabajo y el compañero ni se enteró que era cristiano. O sea, y el compañero después que se convierte a Cristo le dice, yo estoy yendo a una iglesia. Y le dice, yo también voy a una iglesia. ¿A cuál vas? Y está, y acá, y allá. ¿Y hace cuánto vas? Y yo, no, cuando nos conocimos en el trabajo, yo hace mucho voy. ¿Y cómo nunca me contaste? Y entonces el nuevo cristiano que ahora sabe que su compañero de 3 años cristiano dice, yo veía algo en vos. Es como que tenías algo. ¿Por qué? Porque se portaba bien, trataba de no dar no hablar mal, o se mostraba común, pero nunca habló de Jesús. Entonces algunos dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, no voy a hablar tanto, lo voy a mostrar más que nada. Pero al final tenés gente que necesita que le hables porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces algunos creen que el testimonio es no hablar de Jesús, sino solamente mostrarlo con acciones. No, el testimonio es mostrarlo con acciones y publicarlo con los labios, porque eso es lo que trae salvación. Entonces Obed-Edom no solamente tenía testimonio en su casa de que la papa que cosechaban 10, ahora por la presencia de Dios cosechaban 1000, ¿no? Entonces ya no tenía que ir a comprar más papa al supermercado, no le faltaba para todo el mes. Ponele, qué sé yo, te doy un ejemplo. No sé, el trabajo que tenía o el dinero que tenía se le multiplicaba sobrenaturalmente y ya era un testimonio. Pero ¿qué hizo Obed-Edom? ¿Cómo se enteró David que eso estaba ocurriendo? Porque Obed-Edom y sus 70 y pico, porque eran muchos, era familia numerosa. Ese tipo vos, viste que son de familia tribu algunos acá, y el domingo se le juntan toda la abuela en la casa y no hay espacio, no cabe ningún alfiler. O sea, eran numerosos los de Obed-Edom. Después se fueron a ministrar a la iglesia, y una historia preciosa ahí, cuando el arca fue allá al templo, la casa de Obed-Edom, prácticamente ellos dejan toda su casa, porque dice que Dios los había bendecido, todo lo que tenían. Pero fíjense lo que hizo Obed-Edom. Dejó todo aquello para venir donde estaba el arca. Y ellos fueron elegidos por David como gente que trabajó en la iglesia. Porque ellos se dieron cuenta que donde el arca estaba, ahí estaba la bendición. Pero un día el arca, el rey David se la trajo para Jerusalén. Entonces dice, uy, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos con todo esto o nos vamos detrás del arca? ¿Nos quedamos con lo que el arca nos dio o nos vamos con el arca? Y ellos eligieron bien. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿cómo fue que la gente conoció el testimonio de Obed-Edom? Eran como 70 y pico. Empezaron a hablarle a sus conocidos. Empezaron a contarle lo que la presencia de Dios estaba haciendo en su casa. No callaron. No dejaron nomás a la vista de los otros que, bueno, sembraban 10, ahora siembran 1000, y porque por ahí hay gente distraída, no se da cuenta. No se da cuenta que Dios está en una persona. Entonces necesita que le hables, y Dios creo yo que va a poner mucha gente para que le hables. Yo no sé si ese amén fue realmente un amén de que, bueno, que Dios me ponga, o un amén de que me vas a usar mucho, Señor. Porque es diferente cómo estás recibiendo la palabra. Hoy la palabra que viene es una palabra no para
ser o para que yo sea bendecido solamente, sino para hacer por otros. Para romper la limitación de que el evangelio es esto y no es más que esto, sino que Dios te muestre el próximo nivel. Dígale al hermano que tiene al lado, hermano, empezá a cumplir tu ministerio. ¿Cuáles son los ministerios? Estoy tomando examen hoy, ¿eh? No, usted sabe que yo siempre pregunto de vez en cuando. Efesios 4 dice que cuando Jesús resucitó, yo les contaba el día domingo, Jesús resucita y en el poder de la resurrección lleva a los que estaban esperándole, va al cielo, pero dice que cuando viene el Espíritu Santo, Él le da ministerios, no solamente le da dones a la iglesia, sino que le da ministerios. Usted sabe que los dones, por ejemplo, son la fe es un don, el hablar en lengua es un don, sanar a un enfermo es un don. ¿Qué más es un don? Ayúdeme. Palabra de ciencia es un don. Profecía es un don. ¿Qué más? No les escucho, están como muy... Son 9 dones. Discernimiento es otro don. Bueno, y ahí hasta ahí. Después usted mírenlo ahí en 1 Corintios 9 y 12. Esos son dones. Pero también el Espíritu Santo trajo ministerios. ¿Qué es un ministerio? ¿Escuchó alguna vez la palabra ministerio? Lo escuchamos, por ejemplo, acá cuando usted dice, asumió el gobernador o la gobernadora o el presidente o la presidente tanto. Y su ministerio de salud está encabezado por el ministro tal. Y su ministerio de economía está encabezado por el economista tal. Y su ministerio de, no sé, de recursos, qué sé yo, ¿de qué? De educación está encabezado por el abogado fulano de tal. O sea, el ministerio es una oficina de trabajo de un gobierno. Y en ese ministerio, en esa oficina de trabajo, Dios pone gente a la cual le capacita para hacer ese trabajo. Entonces la iglesia está formada por 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios de la iglesia? El pastor, el evangelista, el maestro, el profeta y el apóstol. Dentro de esos 5, usted o ya es uno de ellos o ha sido llamado por el momento a ser un escudero y aprendiz de alguno de los que ya están al frente de esa oficina. Todos tienen un ministerio. Todos tienen un ministerio. A veces Dios no te va a poner para que seas tal vez un pastor principal, pero te va a poner para que seas el escudero del pastor. No te va a poner para que seas o el profeta, pero te va a poner para que seas su escudero. Y quiero decirte algo, la misma unción que está sobre la persona con la cual estás en la oficina de trabajo, si tu corazón es el mismo, la misma unción viene sobre tu vida. Pero todos tienen un ministerio. Diga conmigo, todos tenemos un ministerio. A veces se ha dicho que en la iglesia está el ministerio de la alabanza, el ministerio de, no sé, de los medios, el ministerio de lo otro, pero la Biblia dice que hay 5. Hay 5. Y todas las demás funciones y actividades tienen una característica o tienen algo, una esencia de alguno de estos 5. Por ejemplo, la alabanza. Usted sabe que la alabanza, hay tipos de alabanza. Está la alabanza profética. No sé si alguna vez escuchó ese término. La alabanza profética. Uno de los que adoraba proféticamente era el rey David. David era rey, pero también era profeta. No sé si lo sabía. Y aparte de ser profeta, él era adorador. O sea, adorador se dice en realidad, adorador es el Hijo de Dios, es adorador. No el que es músico. El Hijo de Dios es adorador.
Pero en estos tiempos, cuando uno dice adorador, rápido enchufa o conecta como que es alguien que toca la música o que canta, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo así, porque si se entiende, dejémoslo así. David era un rey, adorador, pero su ministerio, o uno de los principales, era ser profeta. Y entonces, como él era profeta, su alabanza tenía la esencia de su ministerio. Era una alabanza profética. Usted va a encontrar que en todos los salmos que David habla, profetiza por sus canciones la venida de Jesús. David, por ejemplo, profetiza en una de sus canciones que a Jesús, cuando él estaba en la cruz, no le iban a quebrar las piernas. Eso puso, por ser profeta, lo puso en una de sus canciones. David profetiza que Jesús no iba a quedar en el Seol, sino que iba a ser levantado. Lo profetiza porque él era profeta, pero también tenía la capacidad de adorar a Dios a través de la música, pero la esencia de su alabanza era profética. ¿Entiende? Entonces, el ministerio de David no era ser músico o adorador, como se dice ahora. El ministerio de David era profeta que hacía música. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es su ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Porque cuando comienzas a cumplir tu ministerio, eres el hombre y la mujer poderosa que Dios diseñó que seas. Pero cuando no cumples tu ministerio, entonces uno dice, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y empieza, y encima los problemas de la vida vienen. Viene este problema, cae un misil por acá, cae una granada por acá, escuchamos una ametralladora espiritual por ahí, y nos cubrimos, ay, que no me agarre a mí, que no me agarre a mí. Pero la Biblia dice que cuando nosotros hacemos primero el reino de Dios y su justicia, todos los demás problemas se resuelven solos. Pero a veces el cristiano vive al revés. El cristiano vive para que Dios le solucione los problemas, ignorando tal vez, o ignorando voluntario o involuntariamente, que ha sido llamado a un ministerio o a ser escudero de ese ministerio. Y cuando uno cumple el ministerio, Dios cumple también en cubrirte todos los demás problemas. Amén. ¿Se compromete en este semestre a descubrir cuál es su ministerio? Reitero y aclaro, si está siendo preparado para un ministerio, para ser representante de una oficina, tiene usted que discernir eso. ¿Cuándo está listo y no largarse por cuenta propia? Porque hay personas que creen estar listas, pero no les da todavía. No les da la edad espiritual, no les da, reitero, conocer, hay que prepararse bíblicamente, pero el fruto no tiene un tiempo de madurez. Entonces hay gente que dice, no, yo siento que soy evangelista, soy esto, soy lo otro, soy pastor, soy esto y soy lo otro, soy profeta. Hay una moda que ahora todo el tiempo cambian de título o aspiran. Entonces la gente dice, no, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy esto, yo soy evangelista. Y tal vez sí, pero mejor es que no te equivoques, no te apresures. ¿Cuándo Dios te va a poner en el lugar que te quiere poner? Para ser rey, primero necesitarás ser el mejor escudero de tu rey. El mejor escudero de tu rey para ser rey. David fue de los escuderos de Saúl, fue el mejor. Y luego Dios lo puso por su corazón. Lo puso en el lugar donde estaba su rey. Entonces algunos no entienden estas cosas. Algunos tienen algún don, tal vez enseñan, tal vez hacen algún milagro, pero no entienden que necesitan, porque estar a cargo de una oficina es autoridad todo el tiempo.
El hecho de que una persona esté en un lugar, usted me dirá, pero pastor, el hecho de que Dios le haya puesto a una persona en un lugar y esa persona esté ahí y Dios le puso ya en ese lugar a cargo de esa oficina, el hecho de que solamente esté esa persona ahí ya genera una atmósfera de autoridad. Por eso algunos quieren, esto alrededor del mundo pasa, no estoy diciendo porque pasa acá, sino que alrededor del mundo pasa. Y dice, no, pero es fácil, agarramos unos versículos, oramos, nos preparamos bien, sentimos mucho la presencia de Dios. Entonces, como sentimos mucho la presencia de Dios, vamos y hacemos esto. No. Porque como es estar a cargo de una oficina, un ministerio, es un lugar de autoridad, eso se desempeña bajo autoridad. No se puede desempeñar de otra manera. Entonces, si Dios, cuando Dios lo puso a David como rey, cuando ya vio que era fue el mejor escudero y más fiel, y aún pudiéndole matar 2 veces a su rey y que tenía razones para hacerlo, no lo hizo. Entonces Dios se dio cuenta que David era la persona correcta, el rey más admirado de Israel es David y luego Salomón. Y ellos dos son la época dorada de Israel. Ellos dos, sus reinados. Pero eso sucedió porque David aprendió a ser escudero de su rey, el mejor. Y cuando su mismo rey lo persiguió para matarlo, él no lo tocó, habiendo podido cobrar venganza. Él no lo hizo. Entonces, hay mucha gente que en este tiempo quiere ser pastor, quiere ser maestro, quiere ser evangelista, pero no ha aprendido a ser un buen escudero. Entonces, cuando toma el lugar, no aprendió autoridad. Y cuando tiene que desarrollar autoridad, hay muchas confusiones de este tipo. No sé por qué estoy hablando de esto ministerial, porque esto no es para un culto como hoy, pero si el Señor guió por acá, vamos por acá. Cuando Dios te quiere poner en un lado, ya te diseñó para hacer eso, para encabezar una oficina, y vos salís antes de tiempo, mucha gente se confunde, porque empieza a desarrollar y como está en él eso, o en ella, empieza la gente a agolparse, empieza la gente a venir. Pero transcurre el tiempo y la gente se le empieza a manifestar, se le empieza a revelar o le empieza a hacer esto o lo otro. Todos seremos probados, pero vas a darte cuenta cuando Dios está con esa persona. O sea, lo que Él sembró con su rey es lo mismo que va a cosechar con los que ahora están debajo de Él. No sé si me expliqué ahí. Por eso algunos quieren rápido, pero no han aprendido a hacer, no es lo aconsejable. Si uno no aprendió a estar en un lugar bajo autoridad, no es lo aconsejable apurarse. Si la fruta no está madura todavía, no es lo aconsejable. ¿Podemos tener los dones? Sí. ¿Podemos tener el llamado? Sí. Pero si te diste cuenta que tu corazón no es el correcto todavía para con el que está arriba tuyo, no es aconsejable que salgas porque no has aprendido autoridad y donde Dios te está poniendo es un lugar de autoridad o por lo menos donde te quiere poner. ¿Por qué dije todo esto? ¿Sabe por qué lo dije? Porque usted tiene un ministerio. Y hay algunos en la iglesia que no van a llegar a ser pastores, no van a llegar a ser evangelistas, o sea, la cara visible de un ministerio. Muchos quieren ser la cara visible de un ministerio. No sé, yo nunca lo quise. Sinceramente, yo nunca lo pedí. Hay gente que lo busca, yo nunca lo busqué. Sí sabía que tenía el llamado, pero jamás dije, yo quiero ser la cara visible. Yo quiero que pregunten por mí, yo quiero que hablen de mí, yo quiero que vean que yo sé de las cosas de Dios, yo quiero que vean que cuando yo oro, la gente se sana, yo quiero. Hay gente que lo busca así con esa, a mí me parece raro.
Cuando hay algo, eso ahí es un corazón que hay que pedir al Señor ayuda. Pero yo no lo pedí, pero sí sabía que tenía el llamado. Y hay gente que lo pide o no, pero va a llegar el momento que Dios, va a llegar el día de su partida y no va a ser la cara visible, pero sí va a ser un buen escudero. Sí va a ser un buen Timoteo. Y no porque uno sea primero, otro sea segundo y otro sea tercero, somos diferentes delante de Dios. No, solamente Dios ha preparado personas que van a estar adelante y otras personas que van a estar, no sé, apoyando en un lugar, en otro lugar. Pero si yo menosprecio, ese es otro error, por lo menos desde chiquito, cuando el Señor empezó a tratar conmigo y empezó a tratar, y yo muchas veces se lo conté, anécdotas, que salía a hacer visita con un compañero, me iba a una filial de la iglesia y siempre le daban los créditos a él nomás. Siempre le daban los créditos a él. Porque el fulanito, y yo estaba ahí cara loco. Y yo decía, ¿y qué? ¿Yo no estuve? Es ahí donde Dios está trabajando. ¿Y qué? Y yo, y hablaban de él nomás, y qué sé yo. Hasta un día, miren lo que pasó. Un día en el culto el pastor estaba dando profecía. Y yo estaba en un ministerio, más o menos ya era conocido. Yo era más o menos conocido dentro de los hermanos. Y el pastor daba profecía y un día llama a la plataforma. Ocurrió 2 veces. Una ocurrió con mis padres y de mis hermanos. Por gracia de Dios me llamó a mí, pero mis hermanos igual tienen su ministerio, están creciendo y van a seguir creciendo. Pero ese día Dios quería darme una palabra a mí y a mis 2 papás. Eso ocurrió una vez. Y luego ya a mí solito. Yo era medio más o menos conocido, no era tan conocido. El que más conocido era el que me lideraba a mí, con el que me iba allá, me iba acá. Él era recontra conocido. Y todos los créditos de lo bueno que pasaba es como que venían para él. Pero yo estaba ahí haciendo el apoyo espiritual y en esos tiempos Dios trataba con mi corazón y me decía, una de las cosas que Dios me decía era, ¿menospreciás? ¿Vos crees que es poco? ¿Vos crees que es poco? ¿Me estás menospreciando? ¿Querés ser vos el visible? Seguramente Dios me lo habrá dicho. Hasta que entendí que en el lugar donde Dios me puso, ese es el lugar más maravilloso y que ninguna otra persona puede tener. Pues, pastor. No puede ser así. Dios tiene que exaltarme, tiene que la gente nombrarme, tiene que la gente. No. Hasta que lo entendí. Y entonces, después Dios hizo otra cosa, empecé a crecer en otro. Pero un día me llaman fíjense lo que me pasó un día. Me llaman y el pastor dice que venga fulano de tal, o sea, el fulano de tal era yo. Así que subo y me da una palabra y ya me confirma Dios. Muchas veces se lo conté que el Espíritu Santo me mostraba cosas de mi futuro, yo siendo chiquito. Y me confirma Dios a través de la boca de mi pastor, en ese momento, de que Dios iba a hacer cosas. Y Dios me confirma. Entonces yo salgo, wow, viste, salí encendido. Salí ahí, wow, mirá que Dios me dijo que iba a hacer grandes cosas conmigo. Y esa noche hicieron los jóvenes una cena. En la casa de uno de los jóvenes hicieron una cena. Y me acuerdo que los chicos tenían una terraza y estaban ahí, qué sé yo, arriba, charlando. Y viene uno y se llamaba Sebastián, que viajó también, viaje de egresado en la iglesia con mi esposa. Viene él y me dice, ¿cómo andás, Pablito? Bien, le digo. Dice, me contaron hoy que el culto estuvo así, le digo sí. Y me dice, me contaron que estuvieron dando, pastor dio unas palabras así, que Dios iba a hacer esto con lo otro, que con los jóvenes, qué sé yo. Sí, le digo yo. Y a mí me dijo, y yo quería resaltar que a mí me dijo. Yo quería que se entere. Y a mí me dijo, y esto y lo otro. ¿Y sabes lo que me dice él a mí? Me dice este chico, me dice, che, y Joel se llamaba el que me lideraba a mí antes. ¿Y a Joel no le dijeron nada? ¿Y yo qué es? Y yo adentro mío estaba diciendo, te estoy diciendo que a mí me dijo, a él no le dijo.
No le dijeron nada. Ah, qué bueno, nos vemos, me dice. Yo esperaba que me diga, ¿y qué palabra te dio? Qué raro que no se lo dijo a Joel y te lo dijo a vos. Ah, sí que Dios te está queriendo. No, así nomás. Porque Dios trabaja con tu corazón. Cuando Dios trabaja de esa manera con tu corazón, eres un privilegiado. Porque si hubiese alguien ahí con un espíritu de vanidad, y si hubiese alguien que estaba ahí esa noche conmigo, que le envidiaba al que me lideraba, ¿sabe qué? ¡Ja! Ahí nomás, si tenía yo al lado un envidioso del otro que me lideraba a mí y yo encima con una cierta vanidad que yo quería ser alguien, se encontraba el espíritu de envidia con el espíritu de vanidad. ¡Wow! Tremendo desastre para mi vida. Porque si yo encontraba un envidioso del otro, así, sí que te dijo a vos. Seguramente el Espíritu Santo se fue de él y cayó en vos. Porque cuando alguien te envidia y habla encima cosas espirituales, inventa todas esas cosas. Dice un montón discúlpeme, de pavadas. No vienen de Dios. Así que gracias a Dios, Dios me puso a alguien ahí que fue recontra indiferente con mi profecía que me dieron. Y yo todo así, lastimado, pues Señor, hasta mi pastor me profetizó y me iba a mi casa esa noche. Y nadie se dio cuenta. ¿Eh? Y nadie me dijo nada. Joel otra vez. Qué bueno es Dios. Por eso, tenemos un ministerio. Tenemos un ministerio. Y el evangelio no es aburrido cuando estamos cumpliendo nuestro ministerio. ¿Quiere cumplir su ministerio? Amén. Nos sentimos, se ve que esta última parte no fue muy popular, parece, ¿eh? Nos sentí mucho ahí. Pero hermanos, ¿sabe lo lindo que es cuando usted descubre que Dios está tratando con su corazón? Es espectacular. Cuando se va la envidia, cuando se va la vanidad. Si se va la vanidad, ¿sabe qué más se va? Si se va la vanidad y la envidia, ¿saben qué se va? Tus inseguridades. Si se va la vanidad y se va la envidia, se van tus inseguridades. Jamás vas a volver a decirle, Señor, ¿soy alguien para vos? Nunca. Si Dios ya te mostró quién sos y qué es lo que va a hacer, y si tu lugar no es ser visible, vas a ser el mejor escudero que haya existido. El mejor. Y por eso Dios te va a estar esperando en el cielo para recompensarte. Porque todo lo que hacemos en Dios, nada queda sin recompensa. Así que hoy yo quiero animarte a que cumplas tu ministerio. En estos 90 días con el Espíritu Santo, no solamente va a ser para buscar en casa, para limpiar en casa lo que está mal, nuestros corazones, el altar familiar, como hoy estuvimos, la pastora estuvo hoy encabezando el altar familiar en mi casa, con mis hijos, no solamente va a estar limpiando Dios nuestros corazones, no solamente va a estar, usted va a sentir un poquito ahí de presión del Espíritu Santo, haciéndote entrar. La esposa quiere orar, el esposo no quiere orar. Pero vas a sentir ahí que la esposa está diciendo, gordito, son 90 días para el Espíritu Santo, ¿eh? O viceversa. Son 90 días y vas a sentir un poquito, pero déjate vencer. Déjate vencer. Pero no solamente va a ser para estar ahí en casa, cuidando la presencia de Dios, recuperándola, tratando de escucharle más a Él, sino que también va a ser días para ir más allá de los límites de Israel. Es que Dios sea conocido más allá. Que Dios sea conocido más allá. Es decir, cumple tu ministerio.
¿Lo cree? Vamos a ofrendar. Seguramente nos queda tiempo también para adorar en esta noche. Pero gracias, Señor, por cuidar de tus hijos. Gracias por cuidar de esta iglesia. Tú estás cuidando a esta iglesia. Tú estás cuidando cada familia, cada persona. Tú cuidas, Señor, de tus hijos. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. Si al pajarito, a las flores del campo tú les cuidas y les provees, ¿cuánto más a uno de tus hijos, Señor? Por eso hoy confiamos, Dios mío, confiamos de que abrirás los cielos y derramarás también en la economía bendición hasta que sobre y abunde. Muchos lo están esperando. Muchos lo están esperando. Estamos esperando promesas de grandes cosas, grandes conquistas en el ambiente laboral, en el ámbito, Señor, de nuestras finanzas. Estamos esperando grandes conquistas. Pero, Señor, aunque parece tardar, lo esperaremos, porque viene el cumplimiento de la visión que le has dado a esta iglesia, a los hermanos, Señor, a los miembros que constituimos esta casa espiritual. Viene el cumplimiento de toda visión. Viene el cumplimiento. Aunque la mente hoy dice no, aunque la mente hoy, Señor, está, Dios mío, ubicada en términos lógicos, Señor, sin fe, hoy se rompen esos límites de la lógica. Hoy se rompen los límites de la lógica. Reprendemos ahora a las influencias externas que nos han hecho gente incrédula, o que quieren, mejor dicho, contagiarnos de la incredulidad, de las influencias externas que quieren, Señor, que nos volvamos gente, Señor, que está desanimada, está sin esperanza, que está sin movimiento, que está sin ministerio. Ahora se rompe la influencia que está contagiando, no me deja descubrir cuál es mi ministerio. Señor, se rompe ahora aquella influencia que no me deja hacer mi puesto de servicio, mi puesto, Señor, para ti, para la obra. Señor, aquello que no deja que prediquemos, aquello que deja, Señor, hace que nuestras manos se desfallezcan, Señor, por los problemas de la casa, de las cuentas o de una persona, Señor, o cosas, distracciones. Ahora esa influencia, esa venda se rompe ahora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora esa venda en el nombre de Jesús. Vamos, mi hermano, comience a ejercer su ministerio de manera, en una fe que te hace verte a vos mismo, una fe que te hace verte a vos mismo allí donde Dios dijo que te iba a poner. Allí donde Dios dijo que te iba a poner, ejerza en oración, ejerza en oración. Si usted, Dios le mandó, usted le mostró que personas iban a venir a la casa a través de su vida, comience a decir: Señor, yo declaro en estos próximos días, meses, mi ministración, mi testimonio, mi evangelismo, mi predicación, mi enseñanza, muchos, 10, 15, 20, 30 personas convertidas para Cristo, 50 personas para Cristo a través de mi vida. Y seré, Señor, Dios mío, muy cuidadoso con ellos. Seré, Señor, alguien que le provea cuidado, alguien que le provea, Señor, enseñanza, alguien que le provea lo bueno, no lo malo que yo tengo por ser pecador, sino lo bueno que tú has puesto en mí y que no me pertenece. Señor, seré responsable por darle lo bueno. No me quedaré sin darle a alguien en esta tierra lo que tú me has dado. Señor, no moriré sin haber dado todo lo que tú me has dado. Vamos, mi hermano, comience a verse en fe a usted mismo hacia adelante, cómo afecta a las personas, cómo bendice a las personas, cómo rompe los límites, cómo tu ministerio, tu ministración de profecía, de enseñanza, de pastoreo,
de apostolado, de alabanza, de lo que sea. El ministerio profético impacta, bendice a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la administración de cosas en la casa, de equipamiento de la iglesia, de equipamiento de la radio, de la televisión, de la escuela que estamos soñando que venga. Vamos, comience a verse en la escuela, comience a verse trabajando para Dios allí, comience a verse influenciando a nuestros niños con educación cristiana sana, sin la libertad de género, sin la idea del aborto, sin todas estas ideas pecaminosas que están contaminando a la Argentina y al mundo. Véase a través de ministerios, a través de puertas abiertas que Dios va a poner adelante tuyo para que muchos sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Como la casa de Obed-edom, Señor, que trascendió, como ellos trascendieron, como ellos contaron su testimonio, como ellos, Señor, se vieron, Dios mío, de a poco ser influencia para la nación. El modelo que tomó David, lo tomó de la casa de Obed-edom. Obed-edom ministraba la presencia de Dios todo el día y David lo trajo al modelo. Porque como dice un hermano hoy, Señor, un ministro tuyo, si funciona en la casa, funciona en la ciudad. Y si funciona en la ciudad, también funcionará en el país. Y Obed-edom lo vio y nosotros queremos verlo, Señor. No queremos dejar pasar, Señor, una oportunidad de predicarle a alguien, de esforzarnos por alguien más, de ministrar a alguien más. No queremos ya más, Señor, excusarnos, no queremos buscarle la vueltita. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, Dios mío, si es necesario, haz que sucedan cosas que nos saquen, Señor. Como pasó, Señor, en la iglesia primera, tuvo que venir algo para que ellos salieran. Y Felipe, Señor, fue el que conquistó toda una ciudad a causa de esa circunstancia. Señor, queremos nosotros voluntariamente salir a cumplir el ministerio. Hacerlo en el trabajo, hacerlo en el barrio es muy fácil, Señor. Pero danos ese poder, esa autoridad, ese querer y hacer. Y hoy, Señor, se rompan en la cabeza nuestra, en nuestra mentalidad, toda excusa que es algo muy peligroso. Se rompa ahora, Señor. Mi hermano, comience a ministrar. Usted háblele a su alma. El Espíritu le ministra al alma, porque el alma no puede ministrar al Espíritu, pero el Espíritu sí le puede ministrar al alma. David le ministraba a su alma y le decía: alma mía, alaba al Señor. Usted le puede ministrar a su alma que no quiere, que se cansa, que se fatiga, que se queja, que se enoja, pero le puede ministrar a través de su espíritu, porque en tu espíritu es donde el Espíritu Santo se derrama. Es ahí donde Él te revela que eres hijo de Dios. Por eso ahora en ese espíritu tuyo que está lleno del Espíritu de Dios, en ese espíritu tuyo que está lleno del Espíritu de Dios, comienza a ministrar tu alma. Comienza a ministrar tu alma. Y todo lo que tu alma te ha frenado a hacer para Dios, te ha frenado tu ministerio, hoy tú decidas con el Espíritu y no con el alma. Decide con el Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos. Llénanos en el Espíritu. Llénanos en el Espíritu. Llénanos en el Espíritu. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego del Espíritu Santo, como lo tenía Timoteo. Fuego, 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 fuego. Como lo tenían Pablo, como lo tenían Pedro, como lo tenía Santiago. Fuego, 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 fuego. Como lo tenía Juan. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Como lo tuvo Felipe el evangelista. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego, fuego. Sopla.
Sopla, sopla en mí, Espíritu Santo, fuego. Fuego del Espíritu Santo, como lo tenían Obed-edom y su familia. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. El ardor por la presencia, la pasión por la presencia y la pasión por predicar, a dar la noticia de quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. Fuego a través de mis hijos, fuego a través de mis 2 hijos. Declaro, Señor, fuego a través de ellos, fuego a través de nuestros hijos. Los que son papás aprovechen. Yo sé que estamos esperando la ofrenda, pero no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Los que son papás, comience a profetizar, a declarar confesiones bíblicas, porque no estamos inventando. La Biblia dice que las generaciones de los justos serán poderosas en la tierra. Fuego, Señor, te reclamamos esa promesa plasmada en nuestros hijos, plasmada en nuestros hijos, los que son matrimonios y aún todavía no tienen sus hijos, pero ya está en ustedes el plan de Dios para familias poderosas.